El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios no son transferibles, solo le pertenecen a Él como su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Sin embargo, los atributos comunicables son todos aquellos que Dios le transfirió al hombre porque fue hecho a su imagen. Somos a la imagen y semejanza de Dios porque somos seres razonables, intelectuales, emocionales y tenemos voluntad propia. El hombre, antes de su caída en el sentido moral, era como Dios porque era bueno y sin pecado. Le dio la más grande responsabilidad que él mismo eligiera, si quería vivir en obediencia o desobediencia, con el atenuante que la consecuencia sería su propia muerte. Si Dios no hubiese colocado ese árbol del bien y del mal, Adán no podría elegir, sería como un prisionero donde tenía que estar por siempre. La obediencia de Adán sería superficial. Por eso Dios puso este árbol para que Adán tomara elecciones y asimismo recibiera su propia recompensa. Dependiendo de su elección, así recibiría las consecuencias. Génesis 3 nos cuenta que aunque siendo perfectamente morales, sin poseer una naturaleza pecaminosa, aún así decidieron pecar. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, escuche, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Dios, en todas las edades de la historia, siempre es el que ha buscado al hombre y siempre es el hombre que se esconde de la presencia de Dios. Aquí, Dios hubiese actuado en ira y tenía todo su derecho. Ya les había advertido, el precio de su desobediencia es la muerte. Pero no hizo presencia en ira, sino de la misma forma condescendiente, como había hecho siempre, paseaba en el huerto. En el versículo 9, Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Dios lo sabe todo. Lo que quiere decir esta pregunta es, explíquenme por qué lo hicieron. Dios esperaba que Adán confesara su pecado, pero Adán desde ese momento y todos sus descendientes se resistirían a admitir su iniquidad. Su temor nunca ha sido deshonrar a un Dios santo. Su miedo es las consecuencias de lo que les va a pasar. Los pecadores rehúsan admitir su pecado y arrepentirse. Siempre van a culpar a los demás. Desde aquí empezó todo. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La manera más miserable y vil de Adán en su pecado fue responsabilizar a Dios por haberle dado a Eva. Lo que quiso decir Adán fue, si no hubiera creado a Eva, yo no hubiera pecado. Usted fue el que la hizo. Yo caí en un profundo sueño y sin yo pedir nada, ella estaba allí. Yo no soy el culpable. Fue usted al darme a Eva. El hombre siempre se ha escondido de Dios. No admite su pecado y su osadía llega hasta culpar a Dios mismo. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y fue el único ser viviente que se le transfirió los atributos comunicables de Dios y moralmente fue como Dios porque era bueno y sin pecado, ¿por qué ahora todos los seres humanos son culpables y son constituidos pecadores? ¿Cuándo se hizo este juicio y a quién? Romanos 5:16,
el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por un solo pecado de Adán fue declarado culpable, pero ese juicio que se llevó a cabo en ese momento en Génesis 3 no solo era para Adán, era también para todos sus descendientes. Romanos 5:18, la transgresión de Adán trajo la condenación a todos los hombres. Y en el versículo 19, y por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. En otras palabras, Adán no solamente era un individuo ante Dios, él era la cabeza y representación de la raza humana. Al ser el representante de todos, toda decisión que él tomaba iba a afectar a todos. Si él pecaba, pecaban todos. Si su naturaleza interior cambiaba, cambiaban las de todos. Esas eran las reglas de la justicia divina. En este postulado siempre surge esta réplica. Pero es que yo nunca voté por Adán para que me representara. Y ahora tengo que recibir las consecuencias de Adán. Eso no es justo. Y es verdad. Esa elección no la hizo la humanidad. Esa elección de que Adán representara a la humanidad la hizo Dios. Romanos 5 nos dice dos cosas importantísimas que ocurrieron en Génesis 3 cuando pecaron. Su condición espiritual cambió en muerte espiritual. Y la posición del hombre ante la justicia de Dios fue enemistad y destituido de la gloria de Dios. Legalmente el hombre ante Dios, sin importar qué haya hecho en su vida, todos los seres humanos son pecadores. ¿Entiende eso? Todos los seres humanos son pecadores. Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Hay un pronunciamiento legal y la justicia de Dios tiene un veredicto para todos los seres humanos. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Condenación aquí no es la pena aplicada. Condenación es el veredicto emitido en un juicio. La justicia divina ha dictaminado que todos los seres humanos son culpables. No hay necesidad de consultar a la justicia divina si soy justo o culpable, porque ya el veredicto está dado. Soy culpable. Pero el problema con el pecado no es solo legal. El hombre es constituido pecador. Romanos 5:19 quiere decir que llegó a ser pecador. Es algo permanente en él. Es su condición misma. El hombre es pecador en términos legales y es pecador en términos de su propia naturaleza. Quiere decir que es culpable ante la justicia y es irreconciliable para estar en comunión con Dios porque Él es santo y el hombre por esencia es pecador. ¿Se imagina escuchar este veredicto en la corte celestial y Adán recibiendo esta sentencia en representación de la raza humana? Pero ocurre algo asombroso. Génesis 3:14 nos habla de la maldición a la serpiente física. Y en el 15 nos habla de la maldición a la serpiente espiritual. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esa mujer que Satanás engañó, de su simiente, uno entre sus descendientes, un hijo nacido de mujer, en el futuro le aplastará la cabeza. La profecía dice que aunque Satanás hará sufrir a ese Redentor prometido, nuestro Redentor Jesucristo lo herirá en la cabeza, lo destruirá, lo exhibirá triunfante y lo aplastará bajo sus pies, y solo Él será triunfante y vencedor. El golpe en el talón no es mortal, pero en la cabeza es certero y definitivo. Esta profecía anuncia la derrota inminente de Satanás. Es la esperanza en que Dios ofrece salvar al mundo por medio de Jesucristo. Ahora bien, recuerde que hablé del primer juicio al primer hombre, Adán, en representación de la raza humana. Unos milenios después se haría un segundo juicio con el segundo hombre, Jesucristo, en representación de todos aquellos que creerían en Él. Este juicio se llevó a cabo en la cruz. Si usted está en desacuerdo que Dios haya elegido a Adán en representación de todos y éste al fracasar iba a recibir el veredicto condenatorio y una naturaleza caída, e igualmente todos nosotros, si le parece injusto esto, también es injusto que Dios haya dado a su Hijo para que por medio de Él fuésemos justificados. Si usted dimensiona el suceso de Adán y las consecuencias de él, cuando llegue a Jesucristo, no quedará otra cosa que llorar por su maravillosa obra que hizo por nosotros. Pablo en Romanos 5 nos comienza a contar sobre lo que sucedió en los juicios en el Edén y en la cruz. Romanos 5:15, por la transgresión de un hombre, Adán, murieron los muchos, pero por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Versículo 16, si el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Escúcheme esto. Si a usted le parece severo, también lo que sigue es extremadamente maravilloso. Observe, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El regalo supremo de Dios para los hombres, el don inefable de Dios, el Hijo, no fue porque el ser humano se lo merecía, fue a causa de nuestras muchas transgresiones, y nos dio este regalo para que nosotros fuésemos justificados. Versículo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:17, versión PDT. La muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18, versión TLA. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Versículo 16, Reina Valera. Si por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo somos constituidos justos. Pero permítame leer esta versión en PDT. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaron a ser
pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Vaya planes de Dios, vaya planes, aleluya. Cuando se va a emitir un juicio, se recurre a que se haga de la misma manera que se haya hecho siempre, que se haga conforme a lo establecido. En el juicio de Adán se estableció que el veredicto iba a trascender a todos sus descendientes y de esa manera se procedió. Después, en el segundo juicio, en la cruz del Calvario, la manera de proceder sería igual. Así como se declaró culpable a Adán y a todos sus descendientes, escuche, de la misma manera, así lo dice el versículo 18, así también, versículo 19, el resultado que tuviera Jesús, de la misma manera iban a recibir todos los que creerían en él. Y así fue. Jesucristo el justo. Ese fue el veredicto. Y de la misma manera se nos transfirió a nosotros los que creímos. Por la obra de Adán, en términos legales, se nos transfirió a todos sus descendientes el pecado. De la misma manera, al ser justificado Jesús por sus obras perfectas, se nos transfirió por medio de la fe la justicia de Cristo. Por eso es que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, escuche, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya manera soberana de Dios de hacer perfecto todos sus propósitos. Cuando le digan que por causa de Adán fuimos todos pecadores por naturaleza, no niegue esta realidad. Más bien, gócese, porque en los planes de Dios, de la misma manera, íbamos a ser justificados por medio de Jesucristo, hombre. Estoy hablando en términos de representación. Si Adán pecaba, pecábamos todos. Si Adán adquirió una naturaleza caída, todos la tendrían. Así fue. Y así se ejecutó en ese primer juicio. En el segundo juicio, fuimos representados por Jesús. Y lo que le sucediera a él, igualmente nos ocurriría. Volviendo a Génesis 3 y siguiendo lo que pasó en el Edén, la promesa es que vendría un redentor sustituto y tomaría nuestro lugar. Y en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es la primera muerte física. No debió ser la de este animal. Era el hombre y la mujer por su desobediencia. El mensaje aquí es que un día un inocente moriría por los pecadores. Un sustituto. La sustitución se trata que Cristo, como nuestro sustituto, tomó nuestro lugar y pagó a la justicia de Dios con su muerte por nuestros pecados. La sentencia por el pecado es muerte, y por la muerte del inocente se le transfirió la vestimenta al culpable. Eso quiere decir que ese Redentor daría su vida por nosotros y a su vez seríamos vestidos de su justicia perfecta. La redención es el acto de Dios al pagar por el rescate. La justicia de Dios ha sido ultrajada y agraviada y ella exige un pago. Todos los hombres en su estado natural son esclavos del pecado. Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La cuestión es que solo hay una manera de pagar para ser libre del pecado, porque la ley lo dice, la paga del pecado es
muerte. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Estamos hablando que no hay perdón si no hay muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando decimos que Jesús es nuestro Redentor, quiere decir que Él pagó un precio para que nosotros fuésemos libres del pecado. Y fue que entregó su vida por nosotros. Hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que usted y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es hermoso. La idea de Dios de venir a este mundo y participar de carne y sangre y ser nuestro Redentor, pagando con su propia sangre para rescatarnos del pecado. Esto no es otra cosa que la manifestación de todo el gran amor de Dios. Escúcheme, Él no destinó esto cuando Adán y Eva pecaron y tomó la decisión después de la caída. No fue tomada esta decisión por las circunstancias del momento, por la crisis cósmica, cuando todo lo creado cayó en maldición. No, Pedro nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Señores, esto fue en la eternidad pasada. Antes que Adán y Eva pecaran, Dios planificó la redención a pecadores por medio de Jesucristo. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo pagó con su sangre preciosa, fuimos verdaderamente libres, fuimos rescatados, libertados, redimidos. Todo esto significa que Él pagó el precio para que fuésemos libres. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mire lo que produjo ese pago. Romanos 7:6, somos libres de la ley. Gálatas 5:1, no estamos sujetos al yugo de esclavitud, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este Redentor prometido nos libró del reino de las tinieblas, nos libró de la esclavitud del pecado, nos libró de las consecuencias por el pecado porque fuimos perdonados, nos libró de la maldición de la ley. Bendito Redentor que cumplió perfectamente todo lo que Dios había prometido desde antes de la creación. Su obra fue perfecta, su pago fue total, su sangre derramada fue el precio para que usted y yo gozáramos de la libertad. Y lo mejor de todo es que su redención es eterna. Hebreos 9:12 dice, habiendo obtenido eterna redención. Lo que Cristo consiguió en la cruz es que tuviésemos toda una eternidad de perdón, toda una eternidad de libertad, toda una eternidad de liberación del pecado. Vaya Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador, Redentor, justificador y sustituto. Amén y amén.